Parece que estamos todos. Ah, y Alejandro, mira. Oh. A ver. A ver. Voy de nuevo. Vania Cortés, Sebastián Eduardo, Jorge Prieto, Jonathan Durán, Javiera Torres, Iván Alejandro, Isabel Muñoz, Carla Marín, Silvia Holguín y Alejandro. Alejandro, ¿qué apellido tienes? Araya Ortiz, profesor. Ya. Buenas Para tardes. que le ponga su apellido ahí en el Ah, ya. nombre, así por Sí, si hay otro Alejandro por ahí para no confundirnos, ya. ¿vale? Sí, no hay problema. Muy bien, señor. Bueno, partamos, chiquillos. Vamos a ir rápido en algunas cosas porque se nos quedaron algunos conceptos de la clase pasada. Eh, y entonces voy a preguntar, voy a compartir pantalla. Vamos a tirar a esta de acá. Dame un segundito. Aquí, acá. Vamos a agrandar un poco. Ahí, ya. Sería la pantalla esta de aquí. Ok. ¿Están viendo en la pantalla el Excel? Sí, profe. Ya, súper, súper bien. Entonces, habíamos explicado, me acuerdo, la clase pasada, estos ejercicios que hay aquí, los que ya habíamos repasado, los vimos con detalle, los fuimos explicando bien. Yo me imagino que eso está meridianamente claro. Si no, debería, igual si hay duda, lo que sea, me lo vuelven a preguntar, pues tampoco es problema. Eh, ah, ya. Y quedaba un ejercicio que se los dije que lo hicieran ustedes. No sé si lo hicieron, que era el ejercicio el 4, que en un huerto de palta se necesitaban aplicar 25 unidades de nitrógeno por hectárea, 10 de P2O5 y 50 de óxido de potasio K2O, porque así se mencionan las unidades, tanto de nitrógeno, de fósforo como de potasio, y se disponía de los siguientes fertilizantes, que era un nitrato de potasio 12046, un MAP o fosfato monoamónico 12610, y la urea, que es solamente nitrógeno, aunque amoniacal, pero es nitrógeno, que tiene un 46%. Entonces quiero preguntarles si lo pudieron hacer. Al menos, profe, a mí me faltó descargar ese documento. No había descargado lo otro. Soy ¿Ya? sincero. ¿Alguien lo hizo ese ejercicio? Ok, lo vamos a explicar rápidamente, porque la verdad es que eso es importante que ustedes sepan hacerlo. Además, se van a dar cuenta que es súper fácil. Lo vamos a explicar rápidamente, ¿ya? Profe, Dígame. hay una compañera en sala de espera por si la puede aceptar. Oh, pero por supuesto. Déjeme ver dónde está Kaira y María José. ¿Estoy bien? Sí, Ah, qué bueno. Ya, muy bien. Gracias por avisarme, chiquillos. Siempre es importante que ustedes me avisen, porque yo aquí, como te digo, no lo veo. Como estoy preocupado de otra cuestión. Ya, mira, este ejercicio que ustedes están viendo, entonces, todos se construyen igual. Aquí, ¿qué nos estaban diciendo? Vamos a repasar acá. Nos estaban diciendo que en un huerto de... No, mucho. Por ahí. Ahí sí. En un huerto de palto se necesitan aplicar unas ciertas unidades de nitrógeno, de fósforo y de potasio, y se tienen algunos fertilizantes. Entonces, con eso hay que construir
cuánto debo aplicar de cada uno de ellos para llegar a lo requerido. Entonces, aquí lo importante siempre es darse cuenta cuál de estos fertilizantes son los que contienen un único elemento, ¿ya? O que los otros fertilizantes no existen, porque entonces, en ese caso, vamos a tener que partir. Ese es el primero que hay que desarrollar, el que contiene un único elemento. Y en ese sentido, aquí nos encontramos, con, si se dan cuenta, con dos fertilizantes que tienen un único elemento. Uno sería el nitrato de potasio, que solamente tiene, es el único que tiene potasio, porque el fosfato no tiene y la urea no tiene. O sea, es el único que va a aportar potasio. Por lo tanto, cuando queramos unir las unidades de potasio, lo tenemos que hacer con ese fertilizante. ¿Ok? Y el otro es el fosfato monoamónico o MAP, que es el único que contiene fósforo. Ninguno de los otros, ni el nitrato de potasio ni la urea, tiene fósforo. Por lo tanto, cuando voy a juntar las unidades, a reunir las unidades de potasio, solamente me tengo que fijar en el NKS primero que todo, y después en fósforo me tengo que fijar en el MAP. Y la urea va a ser un complemento. Mira, vamos a hacerlo, vamos a desarrollarlo. Todos se hacen iguales, así que ustedes, cosa que se queden con este esquema y se van a dar cuenta que van a poder hacer todos los ejercicios iguales. Por si en la prueba le pregunto algo, pues van a tener que hacer esto mismo que vamos a hacer ahora. Claro, no van a hacer estas mismas cantidades ni los mismos fertilizantes, pero la lógica, ¿cierto?, de hacerlo es esta que estamos viendo. Entonces, ¿cómo es? Usted se construye este cuadrito en la cual aquí pone los fertilizantes, ahí están. Después pone los kilos por hectárea que se van a aplicar. Vamos a suponer que esto no existe. De hecho lo voy a borrar, ¿ya? Entonces aquí van a ir los kilos por hectárea y después pone el nitrógeno, el fósforo y el potasio, o sea, las unidades que van a aportar. Entonces, lo que decimos es lo siguiente, ya que puse el primer fertilizante, que es el NKS, que es la abreviación de nitrato de potasio, así se conoce, NKS, tenemos que ir al nitrógeno y vamos a escribir qué es lo que aporta en cuanto a nitrógeno ese fertilizante. Entonces, si lo vemos aquí arriba, aquí lo tengo, fíjate, este de aquí. ¿Sí? ¿Se ve? Este amarillito que acabo de resaltar. Dice que tiene 12,046. ¿Qué vimos en la clase pasada? Que el primer número correspondía al nitrógeno. El segundo número correspondía a las unidades de fósforo, como P2O5. Y el tercer número correspondía al aporte de potasio, como K2O. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Entonces acá, como ya pusimos nuestras unidades, N, fósforo, P2O5 y potasio, K2O, vamos a escribir entonces el aporte que hace este fertilizante en cuestión, el que estamos viendo ahora, el NKS. ¿Cuánto aporta el nitrógeno? Si miramos, es un 12%. Por lo tanto, yo voy a escribir aquí en el Excel, ¿cierto? Signo más 0.12, que va a ser el porcentaje, el punto 12, que es lo mismo que el 12% de algo, y lo voy a multiplicar por los kilos que yo pueda poner de ese fertilizante, que ya vamos a ver cuántos son. Y pongo Enter. Claro que me va a dar 0 porque estoy multiplicando un porcentaje por 0, porque no he puesto nada, no he puesto número, por eso me da 0. Pero está bien hecho, está bien que sea así, porque cuando ponga el número, recién me va a aparecer aquí una cantidad y vamos a ver cómo voy entonces construyendo, ¿cierto?, mis necesidades de fertilizante para cumplir con lo que se me está pidiendo. ¿Sí? Ok. En fósforo, ¿qué pongo en fósforo para este fertilizante, NKS? ¿Qué se les ocurre a ustedes que tengo que poner ahí? Nada. Exactamente, nada. ¿Por qué? Porque no tiene fósforo. Entonces no pongo nada. Muy bien, señor. Y después tengo el potasio. ¿Cuánto potasio está aportando el NKS? Si miro aquí arribita, ¿cierto? En el amarillo, me dice que es un 46%. Entonces, ¿qué hacemos?
Voy a borrar y voy a escribir lo que hay que poner. Signo más o signo igual, ¿cierto? Para escribir una fórmula en Excel, pone 0.46, porque eso es el aporte, multiplicado por los kilos que yo voy a poner de ese fertilizante, que por el momento no he puesto nada, por lo tanto me va a dar 0. 0, ahí está. Pero yo ya construí, ¿cierto?, los aportes que se van a generar cuando yo ponga números aquí en este fertilizante. La misma lógica hacemos para el que sigue. MAP. Entonces voy a nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno? Voy a borrar todo esto mejor de una vez. Acá. Ya. Entonces, en nitrógeno, el MAP, nos cambiamos de fertilizante, ¿cierto? Y nos vamos al MAP. Voy a sacar este de aquí. Aquí. Y me voy a cambiar acá. Ahora al MAP. El MAP lo voy a poner ahí con ese color ya, más oscurito, para diferenciarlo del NKS. Ahí está, el MAP. Estoy con el cafecito, el MAP. ¿Cuánto nitrógeno me aporta? Miro mi fórmula, dice 12,046. El primer número es nitrógeno, 12. O sea que el MAP me aporta un 12%. Aquí en la columna del N voy a poner signo más 0.12, porque es el aporte del nitrógeno que hace el MAP, multiplicado por los kilos que yo voy a poner de ese fertilizante. Enter. Me da 0 por la explicación que ya habíamos dado. Luego, en P2O5, voy a poner signo más y voy a ver cuánto aporte de fósforo tiene. Es un 61%. Por lo tanto, ponemos 0.61 multiplicado por los kilos que yo voy a usar ese fertilizante. Enter. Y en potasio, ¿cuánto pongo de MAP? Nada. Nada, muy bien. Porque no tiene potasio, entonces no se pone nada. Bien. Sigamos con el último, que sería la urea. De aquí abajito, vamos a poner un color azulito a la urea. ¿Ya? Aquí tengo la urea. Entonces voy con nitrógeno. ¿Cuánto aporta la urea? Signo más. Aporta un 46%, o sea, multiplico por 0,46. ¿Qué cosa? Eso multiplicado por los kilos que yo voy a aportar de urea. Enter. Le faltó un 0, profe. ¿Perdón? Que le faltó un 0. Puso coma 46. Así es, 0,46. ¿A dónde me faltó un 0, señor? Ah, es que ahí cuando decía más, coma 46. Y Ya. le falta el 0. Sí, Vea la fórmula. no, es que O mira, haga mismo. hagámoslo de nuevo. Punto 46, fíjate, punto No. 46 por los kilos, enter. Y da lo mismo que poner 0,46. Ojo, te puede servir para no estar escribiendo 0,46, te ahorráis un paso. ¿Ya? Vale, buen dato, buen dato. Claro, el Excel te reconoce, por ejemplo, 0,85, no tienes para qué poner 0,85, pones punto 85 nomás, o coma 85. ¿Ya? Ese es un datito que les paso. Ya. Después, ¿qué vamos a poner en urea? En fósforo, en urea, ¿cuánto de fósforo? ¿Y cuánto de potasio? Nada. ¿Cierto? Porque no tiene. Después nos ponemos aquí abajo y hacemos la suma de estas tres cosas para ver cuánto nos va a ir dando el total. Para poner eso, nos vamos aquí arriba, autosuma, ¿cierto? A la derecha, arriba, y ya el Excel solito te calcula la autosuma, y después tú lo tomas de aquí en la partecita de aquí abajo y lo corres para el lado. Listo, ya te tiene sumado todo esto. Entonces ahora empezamos pueden haber dos formas de hacerlo, por tanteo o exacto. Se las voy a enseñar las dos porque es rápido de hacerlo. Primero lo vamos a hacer por tanteo. Dijimos que en el NKS yo me tenía que, es el único que va a aportar potasio. Por lo tanto, yo me tengo que preocupar ahora solamente de que aquí aparezca el potasio que me están preguntando. ¿Cuánto era? Lo tenemos aquí arriba, aquí. 50 unidades o 50 kilos, que es lo mismo, de K2O. Entonces me tengo que preocupar que aquí aparezca un 50. Fíjate, si yo pongo, no sé, 100 kilos, me aparece 46. ¿Por qué? Porque es un porcentaje, como tiene un 46%, si tú aplicas 100 kilos, el 46% de 100 es 46.
pero es un poco más porque es 50 lo que yo tengo que buscar. Entonces tengo que ponerle algo más de 100. Pongámosle 110. Esto es por tanteo, ¿ah? 50,6, me pasé. 109. 50,14. ¿Puedo bajar un poquito? 108. 49,68. Ah, parece que por ahí ya estoy llegando ya. Esa cifra ya es aceptada. Pongamos 108,5. Y esa ya está como súper ajustado. ¿Ves? Entonces, fíjate que al hacer esta fórmula, yo lo doy por bueno. O sea, si tú me pones 108,5 y vemos que es 49,91 el aporte, pues eso es lo mismo que hablar de 50, ¿ya? Y automáticamente te aportó 13 unidades de nitrógeno. ¿Ves? Acá. ¿Por qué? Porque el fertilizante también trae nitrógeno. Por lo tanto, si tú aplicas en una hectárea 108,5 unidades en una hectárea, ¿cierto? Tú vas a aplicar efectivamente 49,9, casi 50 unidades de potasio, pero también como ese fertilizante trae nitrógeno, va a aportar también 13 unidades de nitrógeno. ¿Ok? Esa es la forma de hacerlo. Esa es la forma de hacerlo por tanteo. La forma de hacerlo exacto es muy fácil. Me voy a correr un poquito para acá, para la derecha. Aquí lo voy a poner. Es así. Ponemos 100 porque esos son los 100 kilos. ¿Cuánto potasio aporta el NKS? Dijimos que era un 46%. O sea, en 100 kilos yo estoy aportando 46 unidades. ¿Cuántas unidades me están pidiendo? 50. Aquí abajo. Acuérdense que siempre tienen que ir los kilos con los kilos, las unidades con las unidades. Por lo tanto, aquí están los kilos, aquí la respuesta va a ser kilo, y aquí tengo las unidades. En 100 kilos del NKS, tengo 46 kilos de potasio, por lo tanto, 50 kilos de potasio. ¿Cuánto? Sería una X en este caso, porque es como una regla de 3, ¿cierto? La que estoy haciendo yo. Acá está, ¿ves? Una regla de 3, en la cual, ahí deja ponerlo todo así, ahí se ve más bonito, ¿ves? Entonces, una regla de 3 simple, la más simple de todas. En 100 kilos tengo 46 unidades, 50 unidades, ¿cuántos kilos corresponde? ¿Cómo se resuelve esta X? Muy fácil, me voy a poner aquí, se resuelve así, es la multiplicación de los que están cruzados, por lo menos así me la aprendí yo. Entonces sería 100 por 50, los que están cruzados, dividido por el que está sobrando, por 46. Enter. Fíjate cuánto nos dio. 108,695. O sea, este lo puedo transformar en 108,7. Entonces, fíjate, en vez de 108,5 voy a poner 108,7. ¿Cuántas unidades me dio? 50,000, mucho más preciso, ¿te das cuenta? Entonces tú lo puedes hacer de las dos maneras. La manera precisa, tienes que hacer una regla de 3, o lo haces por tanteo, le vais tirando aquí la cifra y te vas acercando poquito a poco, ¿ya? Como ustedes gusten, ¿ah? Bueno, pasamos al siguiente, que es el potasio. Yo ya lo tengo, fíjate, total, aquí tengo 50 unidades. Yo no aporto más potasio, por lo tanto ya no ocupo más ese fertilizante. Esos son los kilos que van de ese fertilizante, que me aportó 50 unidades de potasio, pero también me aportó 13 unidades de nitrógeno, ¿correcto? Vale. Ahora, MAP, ¿cuánto me están pidiendo que aporte de MAP? 10 unidades. Esto es lo que me están pidiendo, 10 unidades. Ok, entonces, si yo lo voy a volver a hacer por tanteo primero, ¿eh? Voy a poner 100. ¿Cuántas unidades aporté? Uf, un montón. Fíjate, 61. Es mucho 100 kilos, entonces, porque me está aportando demasiado fósforo. Me voy a reducir a 30 y voy a ver en cuánto queda. 18, todavía es mucho. Voy a bajar a la mitad. 15. 9,15. Ah, por ahí ya estoy, viste, que ya me estoy acercando a las 10 que ando buscando acá. Este es el número importante, que tiene que ser 10. Entonces voy a poner 16. 9,7. Voy a poner 17. 10,37. Ya se puede dar bueno, o 16,5 si quieres, fíjate, mucho mejor todavía. 10,065. Eso está muy bien.
Para mí eso ya está hecho, ya hasta ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Si lo quieres hacer exacto, haz la regla de 3. En 100 kilos hay 61 de fósforo en 10x. Y ese X es el valor que tú vas a poner aquí en los kilos por hectárea, ¿ok? Ya. Entonces, ahora vamos a irnos aquí a la urea. Perdón, vamos a irnos a... Fíjate lo que tenemos. ¿Qué nos pidieron? 25 unidades de nitrógeno. Todavía no las completamos porque llevamos 15 recién. Nos pidieron 10 de fósforo y 50 de potasio. Las tenemos, 10 de fósforo, 50 de potasio. Perfecto. Ahora lo único que nos falta, si te das cuenta, es llegar a 25 unidades de nitrógeno. Con eso ya tenemos el problema resuelto. ¿Cuánto tenemos de nitrógeno? Tenemos 15 unidades recién. Entonces vamos a ocupar la urea acá y vamos a poner la cantidad necesaria para que aquí abajito me dé 25. Y esos son aproximadamente 10 kilos de nitrógeno. O sea, aquí donde dice nitrógeno, tengo que hacer 10 kilos. ¿Ya? Entonces, de nuevo vamos por tanteo. Pongamos 50. 23 kilos, no, pues mucho. Pongamos 15 de nuevo. 6,9. Me quedé muy abajo. ¿Ves? Pongamos 20. 9,2. Tengo que subir otro poquito. Pongamos 22. 10,12. Ya eso ya estaría bastante bueno. ¿Ya? Pongamos 21,5 y 9,89. Más cerquita todavía. Pongamos 21,6. 21,7. Es por tanteo, ¿ah? De flojo, porque tengo que hacer una regla de 3 y me sale al tiro. 9,93, 21,7, 9,98, 21,8. Ahí está. Yo lo dejaría ahí, fíjate, 10,028. Y al final, esto es lo importante, esto que estoy viendo acá, en que tengo un total de 25 unidades de nitrógeno, tengo 10 unidades de fósforo y tengo 50 unidades de potasio por hectárea. Ese es el aporte que yo estoy haciendo. ¿Con cuánto? Con 108,7 kilos de NKS, con 16,5 kilos de MAP y con 21,8 kilos de urea. Eso, todos se hacen exactamente igual. ¿Ok? Listo. ¿Dudas? Preguntas, jóvenes. Ninguna de mi parte, profe. Muy bien, señor. Listo. Ahí lo vamos a dejar esto. Cerramos esta guía número 1, que era de ejercicio. Profe, Dígame, profe, señorita. yo tengo una pregunta. Dime, Pasa que yo Kaira. llegué un poquito atrasada, ¿Ya? yo llegué un poco atrasada y no entendí para qué tipo de problemas se ocupa este tipo de esquema. Esto se ocupa mucho en la agricultura porque son fertilizaciones que se hacen de manera tradicional, se hacen fertilizaciones por unidades, ¿ya? Tú, por ejemplo, vas a ir a un campo de lechuga y tú le preguntas al productor, oiga, ¿usted cuánto nitrógeno aplica? Y él te va a decir, mire, yo aplico 300 kilos de urea. Así te va a decir. O te puede decir, mire, yo aplico 138 kilos de unidades de urea, ya sea un poquito, si sabes un poquito más, te va a hablar de unidades, ¿ya? Te va a hablar de unidades, de urea. Entonces, de nitrógeno, perdón, 138 unidades de nitrógeno. Entonces tú tienes que saber interpretar eso y decir, 138 unidades de nitrógeno no son 138 kilos de urea, ¿cierto? Porque la urea solamente trae 46. Es como 3 veces más, como 300 kilos de urea para que te dé las 138 aproximadamente. Y eso se da en el campo. Va a un huerto de paltos, por ejemplo, y el hombre encargado ahí te dice, mire, yo aplico 200 unidades de potasio, 110 de nitrógeno y aplico 50 unidades de fósforo al año. Te habla en unidades de fósforo, o sea, en kilos de unidades, kilos de nitrógeno, kilos de fósforo y kilos de potasio. No te dice, mire, yo ocupo 180 kilos de NKS, ocupo 200 kilos de urea o 100 kilos de MAP, a no ser que tú le preguntes qué fertilizantes ocupa, y ahí él sí te puede dar el nombre del fertilizante, pero normalmente
en los libros, ¿cierto? No te pueden estar recomendando el producto comercial, porque se supone que nosotros como técnicos no debemos estar recomendando un producto comercial. Lo que sí debemos recomendar son las cantidades de nitrógeno, de fósforo y de potasio que hay que aplicar, ¿cierto? A un cultivo. Si es que vamos a aplicar esos tres nomás, pues sabemos, aquí hemos visto la importancia de los micronutrientes, pero supongamos que sean esos tres. Entonces tú tienes que hablar de unidades de fósforo, unidades de potasio, unidades de nitrógeno, ¿ya? Y esto se ocupa en las vides, se ocupa en los parrones de vinífera, en los de uva de mesa, en los pisqueras, en todos los parrones se ocupan unidades de fertilizantes, ¿ya? Por eso es que es tan importante saber hacer este cuadrito simple, porque te va a servir mucho, ¿ya? ¿Respondí su pregunta? Sí, y el problema en general, el problema que está haciendo ahora, como a que no lo entendí el problema. Entonces llegué ya cuando ya estaba haciendo la tabla. Ah, pues muy Entonces, no- bien. Entonces se tiene que ir aquí a la hoja donde dice hoja 1, señorita Kaira, y aquí en el problema 4 está enunciado qué es lo que nos estaban preguntando. Nos están diciendo, en un huerto de palto se necesitan aplicar 25 unidades de nitrógeno por hectárea, 10 unidades de fósforo por hectárea y 50 unidades de potasio por hectárea. Se tienen los siguientes fertilizantes: nitrato de potasio, MAP y urea con sus porcentajes. Y la pregunta es, ¿cuánto debo aplicar de cada fertilizante para cumplir con lo solicitado? Y aquí en el desarrollo entonces fue, para eso hicimos este cuadrito. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, profe. Ya, súper. Gracias. Listo. Entonces nos vamos a salirnos de aquí. Vamos a salirnos de aquí y vamos a seguir con la clase con la clase pasada que no avanzamos. Entonces vamos a ir un poquito más deprisa, pero sin perder, digamos, la importancia. Déjame correr esto para acá. Vamos a ir un poquito más deprisa, pero cualquier duda, lo que sea, pues ustedes me dicen. Voy a dejar de compartir porque me fui para otra pantalla y vamos a compartir la pantalla que corresponde, que me parece que es, a ver, no sé. Díganme ustedes si están viendo, por favor, si están viendo Profe, ¿sí? ¿Qué están viendo ahora? rol e importancia de los principales elementos nutritivos de las plantas. Ya, aparece completo, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Ya, entonces esa es la que quería mostrar, esa es la pantalla 1, que aquí es la 2. Ya, entonces mira, es eso, por lo que acabas de leer, el rol de la importancia de los principales elementos nutritivos en las plantas. Y esto no se mueve, a ver, ahí está, ya. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, partamos con uno de los más conocidos, uno de los principales, ¿no? Macronutriente, por supuesto, que es el nitrógeno, ¿cierto? Que es un componente de muchos compuestos estructurales, como veíamos la clase pasada, ¿ya? Que le da estructura a las plantas. Y también reguladores energéticos. Aparecen en los aminoácidos, claro, pues todos los aminoácidos están constituidos por nitrógeno, ¿ya? Acuérdense que los aminoácidos son los constituyentes de las proteínas, ¿vale? Entonces, es una importancia fundamental por la arginina, la tiamina, todas las 20 y tantas de estos aminoácidos que tenemos en las plantas están constituidos por nitrógeno. También es un componente de la clorofila, ¿ok? Por eso cuando estamos faltos de nitrógeno, ya lo vamos a ver más adelante, las plantas comienzan a tener un color pálido, ¿ya? Es como la falta de fierro en el humano, ¿cierto? Que nos empezamos a poner pálidos. Las plantas se empiezan a poner pálidas, de un verde muy pálido, por la falta de nitrógeno. ¿Por qué? Porque es un componente de la clorofila, quiere decir que no está la planta formando clorofila en su ritmo. Y
también, por supuesto, para todo lo que es brotación, brotes nuevos, estructura, sobre todo cuando recién usted tiene un huerto nuevo, tiene que preocuparse mucho de tener buena dotación de nitrógeno para formar bien el árbol en total y en las raíces, por supuesto. El nitrógeno tiene movilidad en el floema. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene una deficiencia de nitrógeno en una planta, se le va a manifestar en las hojas viejas, ¿cierto? En las más antiguas, porque como se mueve, tiene la capacidad la planta de tirar de ese nitrógeno y llevarlo a las hojas nuevas, ¿sí? Eso siempre, y esto es común para todos los elementos que son móviles, como por ejemplo el nitrógeno, su deficiencia se va a ver en general, pero particularmente en las hojas más viejas, porque como es móvil, se moviliza hacia hojas nuevas. Pero hay otros elementos que son inmóviles, ¿cierto? Pues ya vamos a ver cuáles, en el cual la deficiencia se nota general, pero se nota particularmente en las hojas nuevas, porque no son capaces de extraer el elemento de las hojas viejas porque es inmóvil. Eso clarito porque les va a servir, ¿vale? Ya, seguimos con el nitrógeno. Dígame. Profe, en el caso de las plantas ornamentales, ¿tienen la misma función estos elementos? Por supuesto, estamos hablando de plantas aquí. Plantas, cualquier cosa que sea planta, una palmera, un arándano, una zarzamora o una planta ornamental, son exactamente todas iguales. Todas funcionan iguales. En general, ya pueden haber particularidades en los ritmos de absorción, pueden haber particularidades en que muchas plantas ornamentales no producen flores, por ejemplo. Por lo tanto, no es tan importante a lo mejor la parte del fósforo como en otros elementos que la floración te consume mucha energía y está relacionada con el fósforo, ¿ya? Pero todo lo que hablemos nosotros es en general, para todas las plantas, ¿vale? Seguimos. Fijación del amonio en la arcilla. ¿Te acuerdas que hablábamos en la primera clase, me acuerdo, de las arcillas? Y decíamos que las arcillas son las que retienen los elementos, los cationes, como por ejemplo el amonio. Y fíjate aquí, mira las fotos preciosas que hay aquí, son las arcillas, pues estos son los coloides que se llaman del suelo, ¿vale? Entonces, esto a nivel súper microscópico, ya aquí están son como placas, son como sándwich, uno al lado de otro, así emparedados de estos panes planitos que hay, ¿cierto? Entonces, ahí entre medio, fíjate, es donde se ubican los cationes. Puede ser, aquí en este caso es un amonio, el amonio es positivo, por eso se pega. Toda esta pared de aquí es negativa. Igual que acá, todas estas paredes de aquí, de acá, estas de aquí, todas son negativas. Y ahí es donde se pegan los positivos, negativo con positivo, se pega. ¿Qué se va a pegar entonces aquí en estas arcillas? El amonio, se pega el potasio, se pega el calcio, se pega el sodio, ¿cierto? El magnesio, todos los positivos se están pegando aquí, ¿ya? Y eso es lo que permite, y está vibrando, no queda pegado para siempre, sino que está pegado, pero está vibrando. Por lo tanto, en una vibración puede saltar y puede entrar otro catión a reemplazar a ese que está ahí. Por ejemplo, el calcio tiene mucho más poder de fijación en las arcillas que un sodio. Entonces, lo que tú puedes hacer cuando tienes problemas de sodio, que tienes algo de sodio en el suelo, puedes aplicar calcio para a este nivel molecular tratar de que el calcio entre en la arcilla y desplaza al sodio y de alguna manera lo podamos lixiviar, ¿ya? Lavar. ¿Sí? Es muy bonita esta foto. Bueno, y después tenemos lo que ocurre en el suelo con el nitrógeno, ¿cierto? Cuando aplicamos urea, por ejemplo, vamos a perder algo por volatilización, ¿ya? Como amonio puede ser como está aquí, vamos a perder algo de lixiviación, pero esta urea por hidrólisis, ¿cierto? Temperatura de suelo se va a transformar, y bacterias por supuesto, se va a transformar en amonio. La urea es nitrógeno, pero es amoniacal, cuidado. Y después, para que se transforme a nitrato, tengo que este amonio, hay un proceso de nitrificación muy bonito que lo tienen que haber visto en fertilidad. Entonces pasa a nitrato. Y así ocurre. Entonces tengo amonio
puedo perder amonio por volatilización, el amonio se va a transformar a través de una nitrificación en nitrato, y el nitrato es lo que la planta va a absorber junto con amonio. Acuérdense que son las dos formas que la planta absorbe nitrógeno, ¿ya? Preferencialmente la planta le gusta más el nitrato, ¿ya? Vale. Y aquí tenemos la fertilización nitrogenada. ¿Con qué fertilizo entonces? Tú puedes preguntar, bueno, si la planta absorbe de las dos maneras el nitrógeno, ¿cuál de las dos prefiero? ¿El amonio o el nitrato? ¿Qué ocurre? Que el amonio inmediatamente entra y se transforma forma parte de los aminoácidos, ¿ya? No necesita ningún paso más, por lo tanto es muy rápida la acción que tienes cuando tú fertilizas con urea, por ejemplo, o con amonio. Tú ves un crecimiento, una respuesta súper rápida en las plantas, súper rápida, pero es muy peligroso también el amonio, ¿ya? ¿En qué sentido? En que el amonio, si te pasas de una dosis, es tóxico dentro de la planta. La planta no tiene capacidad de guardarlo, de almacenarlo, es tóxico. Entonces produce putrescina, entre otras cosas, y puede dañar mucho a las plantas. Sobre todo en épocas frías, en que no hay una transformación rápida a nitrato, puede ser un problema. Y lo otro, como es positivo, acuérdate, amonio es positivo, ¿cierto? Es un catión, se te puede quedar pegado en el suelo mucho tiempo antes de que tú lo puedas sacar si se te pasó la mano con el amonio, ¿ya? En cambio, con el nitrato, que es el que tenemos acá, va a entrar a la planta, va a subir como nitrato, pero para que vaya a formar aminoácidos, ese nitrato tiene que pasar a nitrito primero, y después el nitrito pasa a amonio, y de ahí pasa a aminoácido. O sea, es un poquito más lento en su actuar, pero con una gran ventaja, que este nitrato, si se te pasó la mano, no hay tanto problema porque la planta lo va a meter en las vacuolas y lo va a almacenar como reserva de nitrógeno en las vacuolas, y no es tóxico. A no ser que eche una cantidad exorbitante de nitrato, claro que es tóxico, porque acuérdate que todos los fertilizantes son sales, así que cualquier fertilizante que tú apliques en alta cantidad vas a tener efectos negativos, ¿ya? Entonces, esas son las grandes diferencias que hay que tener cuidado. Normalmente, y digo normalmente, las plantas se absorben más nitratos, se está demostrado que absorben más nitrato que amonio, y una fertilización equilibrada podría ser entre un 75% de nitrato, un 25% de amonio. Ahora, ¿por qué se ocupa mucho el amonio? Porque es más barato. Es más barato, y a veces el agricultor, entre echar y no echar, prefiere echar algo, no tiene más plata, es la única fuente, podría tener una mejor cosecha con equilibrio, ¿cierto?, entre nitrato y amonio, pero como no tiene plata, porque el nitrato es más caro, pues va a ocupar el amonio. Entonces, ahí se pueden producir algunos problemas. Y si lo aplica de forma adecuada, puede que le resulte bastante bien, pero siempre va a ser preferible un equilibrio, como les digo yo, entre nitrato y amonio, ¿sí? Bien, entonces es importante quedarnos con que el amonio es tóxico dentro de las plantas de elevadas cantidades. El nitrato puede ser tóxico también, pero necesita mucho más cantidades, o sea, porque la planta lo puede acumular y lo puede guardar. No hace lo mismo con el amonio. Bien. Después tenemos el fósforo. Esto ustedes lo van a tener, así que no me voy a detener en cada uno de los puntos. Voy a hablar las cosas más importantes, después usted la lee y la tiene. Aquí lo importante es que tampoco ni siquiera es para aprendérselo de memoria, esto es saber qué es lo que hace el fósforo, y si yo tengo duda o se me olvidó, pues saber dónde está mi información para ir y leerla y volver a tener el rol del fósforo, ¿ya? Es importante que lo sepa como en líneas generales, ¿ya? Si se va a dedicar a la nutrición, pues claro, tiene que sabérselo bien específico. Bueno, entonces es un componente de los compuestos estructurales y fundamentalmente transferencia de energía. Los procesos energéticos están relacionados con el fósforo. Por ejemplo, la brotación, ¿cierto? La germinación, todos procesos que requieren bastante energía. ¿Qué más tenemos? Se encuentran los fosfolípidos,
y en los fosfatos en la adenosina, el adenosin trifosfato, ¿cierto? El ATP, que es energía. Componente de los nucleótidos, ADN, ARN, es en un principio para el desarrollo radicular también. Siempre se asocia una buena cantidad de fósforo en el inicio, en los desarrollos radiculares, porque requiere, se desarrollan bien las raíces con, no te digo con exceso, porque nunca, pero sí con una buena cantidad de fósforo, que no te falte. Y el fósforo tiene movilidad en el floema. ¿Ah? Entonces, esto también hablábamos de que si es móvil, se va a ver evidenciado más en hojas viejas que en hojas nuevas. ¿Ya? El potasio, por otro lado, es uno también de los elementos que la planta consume en mayor cantidad, más que fósforo, indudablemente, y más que nitrógeno. ¿Qué más? No es un componente estructural, como lo era el fósforo y el nitrógeno. Desempeña papel altamente significativo en el transporte de los metabolitos de las plantas. Es un transportador por excelencia, es un carrier, el que lleva otras cosas. Imagínatelo como un vehículo dentro de la planta. Oye, tenemos que mandar fósforo a tal parte o algún asimilado fotosintético que hizo la hoja, pues ocupamos el potasio y lo mandamos arriba del potasio. Y lo vamos a ver ahora en una lámina. El movimiento del nitrógeno, ¿qué más? Aquí altas concentraciones en el floema, función de transporte de metabolitos, ya lo vimos, regula la apertura de los estomas, esto es súper importante, está súper demostrado la apertura de los estomas, el buen funcionamiento con una buena dotación de potasio, ¿ya? Control sobre la pérdida de agua, sobre todo en estas épocas de escasez de agua. Es bueno tener siempre nutriciones potásicas correctas. Te da mayor fuerza en la fibra, mejor fotosíntesis, mayor tolerancia al frío y a la sequía. Esto también es importancia en zonas heladas o en los paltos. Ponte tú que hay aquí en Recoleta. Si ustedes se fijan antes de llegar a Ovalle, en Recoleta es una zona bastante helada y hay paltos. Por lo tanto, si no tienes un buen control de helada, los paltos que están más abajo de cierta cota se queman todos. Pero yo he visto ahí que tienen a la derecha, no me acuerdo bien, la agrícola tiene unos sistemas de aspersión por agua. Y en el invierno yo me acuerdo de haber pasado por ahí y haberlos visto funcionar a las 7:30 de la mañana, que es donde las heladas alcanzan su mayor baja temperatura. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene una relación directa con la calidad de los frutos y tiene mucha movilidad en el floema, ¿vale? Entonces, fíjate, esto es lo que hace el potasio. Mira, sube, llega a la hoja y en la hoja agarra compuestos y los lleva hacia distintos órganos. En este caso, un fruto, ¿ves? Aquí hay un fruto, el potasio subió, llegó a la hoja, estas son las fábricas, ¿cierto? De la planta son las hojas. Y de ahí dijeron, vaya y llévele este tal o cual compuesto aquí al fruto para su desarrollo. Acuérdate que el fruto, él recibe nomás, pues el fruto no hace nada, no produce nada, recibe nomás. ¿Y quién es el encargado de llevar todas las cositas para el fruto? El potasio. Por eso que la mayor cantidad de potasio en una planta que tenga frutos se encuentra en los frutos, ¿sí? Cuando dan el ejemplo por ahí de que, oye, que el potasio, el plátano tiene potasio, por eso los tenistas comen plátano. Sí, es cierto, porque además te ayuda parte de los ácidos lácticos del cuerpo, ¿cierto? Pero él perfectamente puede haberse estado comiendo una naranja o una manzana u otra fruta y todas tienen bastante contenido de potasio. De hecho, lo que más tienen las frutas en general es potasio, ¿ya? Por esta función, porque es un acarreador, es el que le lleva al fruto y no se devuelve. Llega y se queda ahí porque no tiene capacidad de devolverse, entonces se va acumulando, ¿ya? Pero cumple roles súper importantes de color, de sabor, de azúcares, en fin, es una maravilla esto. Luego tenemos el calcio, otro de los componentes importantes de la planta, ¿cierto? Esencial en las membranas de las paredes celulares. El calcio, este sí que es súper estructural, pues el calcio.
parte de integridad, la resistencia, las paredes de la epidermis de la fruta, todo eso, cuando usted masca una manzana y suena, ¿cierto? Está crocante, dicen, como que usted desgarra las células y llegan a sonar, es porque está con una muy buena cantidad de calcio. Y al contrario, cuando usted se come una manzana y se la mastica y no produce ningún sonido y está como fofa, es que ya perdió el calcio estructural, ya no es el que tiene las células firmes. Es pegamento de las células. Recuerde usted que las células vegetales tienen pared vegetal, ¿cierto? Las células humanas de nosotros tienen membrana, son así como blanditas, ¿ya? En cambio, en las plantas son más duras, más. ¿Por qué? Porque tienen una pared. ¿Y cómo usted pega una pared con otra pared? Con cemento. Y en el caso de las plantas, las pega con un cemento que se llama pectatos de calcio. ¿Ya? Ese es el componente, el que junta las paredes celulares. Por eso que el calcio es el que te da la firmeza, la estructura, y muy asociado a este tipo de estructura en los frutos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? No tiene movilidad en los tejidos. No tiene movilidad. Por lo tanto, si una planta está a falta de calcio, pues lo va a ver en las hojas nuevas, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? Interrupción en el abasto de agua y desempeña un papel en promover las proteínas, claro que sí. Mira, aquí está, ¿ves? Aquí tienes el boro y aquí tienes el calcio. El calcio con el boro son los que están formando este puente de calcio, ¿ya? Entre dos complejos, este complejo y este complejo, y con los boros, ¿ya? Del borato. Complejo bis-borato, ahí. O sea, un calcio agarra un boro por ahí y un boro por acá. Acuérdense que el boro tiene una carga negativa que lo va a agarrar con el positivo, con uno de los lados, y con el otro lado del calcio, porque el calcio tiene dos positivos, se agarra con este otro boro de acá, y el boro a su vez se está agarrando con los oxígenos. Entonces esto te da una rigidez tremenda. Y aquí tenemos las paredes que yo les digo, las paredes celulares aquí a la derecha, ¿ves? Estas estructuras, estos pegamentos que van aquí en el medio son estos que estamos mirando aquí, ¿ya? Aquí los tenemos nuevamente, son las pectinas, ¿ya? Estas pectinas entonces se unen aquí con los boros y con los calcios y forman los pegamentos de la célula. Como dice aquí, el calcio no se distribuye desde las hojas viejas a las hojas jóvenes, ¿cierto? O desde la hoja a los frutos, a las semillas, ¿ya? No se distribuye. El calcio le cuesta mucho. El calcio solamente se mueve a través de la planta, se mueve por el xilema, ¿ya? Por el xilema. ¿Y qué mueve el agua en el xilema? La transpiración. Cuando hay transpiración, está fluyendo agua desde la planta hacia la atmósfera, ¿cierto? Y ese movimiento en el xilema es el que arrastra el calcio y lo puede llevar, le permite llevar hacia las hojas, hacia los frutos, hacia donde se necesite. Pero si hay días en que está nublado o que hay mucha humedad relativa y que la planta no está transpirando, usted perfectamente puede tener problemas con el calcio, ¿cierto? En los frutos, y esto se ve muy claro en los tomates, hay un desorden fisiológico que se llama Blossom end rot, que es una deficiencia de calcio, y puede ser que en 2-3 días te puede dar este problema porque no hubo transpiración. Entonces imagínate lo importante que es que las plantas estén trabajando, que estén transpirando, porque es la única forma de que suban el calcio. Cuando tú aplicas calcio por fuera, por aplicaciones de calcio exógenas, así como aplican un fungicida o algún otro pesticida, o algunos microelementos que sí tienen acción en la planta, el calcio no tiene ninguna. No hay ni una posibilidad de suplir una deficiencia de calcio con aplicaciones exógenas de calcio. Todo tiene que ser a través del suelo y a través de este movimiento por el xilema, por la transpiración de las plantas. ¿Ya? Después tenemos el magnesio, sabemos que es el componente estructural, el que va en el centro de la molécula de la clorofila, ¿cierto? El magnesio.
Súper importante, y aquí, bueno, tiene la translocación ayuda con el fósforo, tiene una alta movilidad en el floema, por lo tanto lo va a encontrar en hojas viejas, siempre va a encontrar deficiencia de magnesio. Casos típicos en una planta de tomate, lo primero que en esa hoja, las primeras hojas, que hay que irlas deshojando. Cuando usted está en un invernadero de una planta de tomate, normalmente usted va deshojando y va dejando los racimos, se cosechan los racimos y después va deshojando constantemente la planta, ¿ya? Y en esas hojas que usted no deshojó, las primeras, se ven las deficiencias de magnesio súper evidentes. Yo creo que más adelante las vamos a poder ver. Después tenemos el azufre también. Es un componente de los aminoácidos, como la metionina, tiamina, biotina, etcétera. Participa en la formación de clorofila, mira, importantísimo. Es relativamente inmóvil en el floema, inmóvil, o sea, se va a expresar en hojas jóvenes primero, ¿ya? Y ya para ir terminando esta parte, aquí lo más importante son los equilibrios, ¿ya? Más que aportar mucho de un solo elemento, usted tiene que tener una idea completa de los balances que pueden haber, porque se acuerda que veíamos que habían sinergismo y habían antagonismo. Por lo tanto, si usted aplica mucho calcio, a lo mejor va a tener una deficiencia de magnesio o una deficiencia de potasio. Si aplica sulfatos, puede tener una deficiencia de nitratos porque van a competir por las cargas. Entonces, esto es lo importante, ¿ya? No haga nunca esto, está en la camioneta y este pobre burrito que hay aquí. Y después tenemos los microelementos como el cobre, el hierro, el manganeso, el zinc, el molibdeno. Estos se llaman oligoelementos porque son en muy, muy pequeña cantidad que los necesita la planta, pero su participación en los sistemas enzimáticos es común. O sea, casi todos están participando en estos procesos finitos que tiene la fisiología de las plantas, ¿ya? Las enzimas, claro, son los directores de la química vegetal. Mire la importancia que tienen las enzimas. ¿Y de qué se preocupan? Por ejemplo, del balance hormonal, fundamental. Gobierna la expresión de los genes. Mire, requiere del código genético, y aquí ya tenemos las funciones del cobre, fierro y molibdeno, portadores de electrones, procesos de transferencia de energía, ¿cierto? Zinc y manganeso, función en sistemas enzimáticos, transformaciones de nitrógeno, el molibdeno y el manganeso, el molibdeno componente de la nitrogenasa, que es la que fija el nitrógeno. El zinc desempeña un papel en la síntesis de las proteínas, formación de algunas hormonas, en fin, tantos procesos, ¿cierto? Como les decía yo, imposible tenerlos todos en la mente, pero por lo menos saber que aquí en esta diapositiva, en esta clase, está el rol de esos nutrientes, por si alguna vez necesitamos utilizar esa importancia de cualquiera de ellos. El cobre participa en la fotosíntesis y en la respiración, súper importante. El boro, ya más o menos lo habíamos visto, otro rol fundamental en la elongación del tubo polínico. O sea, cuando se fertilizan, ¿cierto? En las flores, cuando se fertilizan los óvulos, el que va a fertilizar va a ser un polen que va a tirar un tubo polínico y va a llegar justo ahí al óvulo. En el ovario, ¿cierto? Va a llegar al óvulo. Esa elongación de ese tubo tiene mucho que ver con el buen abastecimiento de boro que pueda tener la planta. Y cuando hay deficiencias, se producen muy malas cuajas, ¿ya? Malas fructificaciones. Y por supuesto tienes esta otra participación, ¿cierto? De carbohidratos, fósforo, absorción de ciertos cationes, en la parte de los azúcares, en fin. También tenemos que el fierro, habíamos dicho que participaba en la formación de la clorofila. Por eso también cuando hay deficiencias de fierro, lo primero que usted ve son plantas pálidas, ¿ya? Pálidas, e incluso algunas plantas se ponen como blancas, se ponen como un arbolito nomás en las hojas. Eso lo vamos a ver más adelante. El manganeso es esencial en la fotosíntesis y en la respiración del nitrógeno. Movilidad en el floema. Aquí tenemos los que, por ejemplo, el boro
es inmóvil en el floema, el boro. El cobre, el fierro, el zinc y el manganeso escasamente móviles en el floema y el molibdeno es móvil en el floema. ¿Ya? Respuesta a la deficiencia en clorosis. El zinc, el fierro y el manganeso son importantes para las funciones del mecanismo fotosintético, claro. Cuando hay clorosis en general, pues normalmente están asociadas a fierro, a zinc, clorosis intervenal. Las hojas nuevas son siempre las primeras en volverse más cloróticas, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Ok, la disponibilidad de los microelementos con relación al pH del suelo, ¿sí? Por ejemplo, el boro está un 80%, bueno, un 70% disponible a pH 5 en el suelo, ¿ya? Pero en la medida que el pH comienza a aumentar, esa disponibilidad comienza a disminuir, a caer hasta casi un 15% de disponibilidad a pH 8, o sea, baja bastante. Cuando sube el pH, la disponibilidad de los microelementos en general disminuye. Hay uno que no lo hace, que ya lo vamos a ver cuál es, pero en general los micronutrientes, al aumentar el pH del suelo, bajan su disponibilidad. Aquí tenemos otro mucho más evidente, que es el hierro. Fíjense, a pH 5 casi un 90% de disponibilidad, pero a pH 8 bajó a un 10%. El zinc, lo mismo, la misma curva de, en la medida que aumenta el pH, disminuye de disponibilidad. Manganeso lo mismo, pero aquí tenemos el que la excepción confirma la regla, dicen, ¿cierto? Así es. Tenemos aquí el molibdeno, que es el que funciona al revés. Por eso que, ¿dónde nos tenemos que situar siempre nosotros? En los pH de nuestro sustrato, o si es posible, en los pH de nuestro suelo, cosa que no es fácil cambiarle el pH a un suelo ahí al aire libre. En los sustratos, cuando trabajamos con microorganismos, cuando trabajamos con sustrato, por ejemplo, fibra de coco u otro, ahí sí nosotros podemos interactuar bastante bien y mantener un pH que nosotros queremos. Pero en el campo abierto, al aire libre, cuesta mucho cambiarle el pH al suelo. Entonces, ¿qué se tiende en hidroponía? Es estar aquí en torno al pH 5,5, 6, cuando todos los elementos están en su mayor disponibilidad. ¿Sí? Y tenemos las correcciones de quelato. Bueno, claro, la pregunta sería, bueno, profe, si yo tengo un pH 8, ¿cómo corrijo esa deficiencia de fierro? Ya que el fierro cayó un montón. ¿Cómo lo puedo hacer entonces si quiero cultivar ahí? Bueno, hay unos compuestos que se llaman quelatos. Quelato significa ¿cómo se llama? La jaiba, ¿cierto? Esas patitas que tienen así. Eso en griego, en latín, de ahí viene la palabra quelato, ¿ya? Significa esa parte que lo que hace es atrapa. Por lo tanto, por ejemplo, si este es el fierro, yo lo dejo en el suelo, pues se va a fijar inmediatamente y la planta no lo va a poder tomar. Pero ¿qué hacemos? Lo que latamos, o sea, lo pongo en una estructura, así, igual que la que tengo en mis manos, y ahí adentro está el fierro. Y con temperatura, ¿cierto? Y humedad, y lo que va a hacer este quelato es que lo va a abrir. Y en ese minuto la planta tiene que ser capaz de tomarlo. Pero por lo menos le doy la posibilidad de que lo llevo encapsulado y bajo ciertas condiciones se abre y la planta lo puede tomar. Entonces, los quelatos, ¿cierto? Son los que hay quelatos de fierro, quelatos de zinc, de cualquiera de los metales, ¿ya? Y aquí está, mira, hay distintos tipos de estas estructuras, ¿cierto? Que le llamamos quelato, tiene un nombre súper largo. Por ejemplo, este EDDHA cada una de estas letras es un nombre que yo no me lo sé de memoria porque son súper largos. Pero lo más común es que uno pida quelato EDTA, quelato ETPA, o EDDHA, o HEDTA, así se van pidiendo. Bueno, entonces los quelatos lo que hacen es que te entregan un pH, por ejemplo, a pH 6, este quelato entrega donde mejor funciona es aquí a pH 6. Después tenemos el quelato EDTHA, funciona muy bien a pH 5, 6, 7, y después ya aquí empieza a bajar y a pH 8 está muy bajo. El DTPA funciona bien hasta pH 7 prácticamente y después ya comienza a disminuir
a disminuir su eficiencia. Vamos viendo aquí. Y el mejor quelato que hay, que es más caro que los demás, un poco más caro, pero el mejor quelato que te funciona en un rango de pH súper amplio es el EDDHA. ¿Sí? Entonces, fíjate, funciona entre pH 4 y pH 10. Por lo tanto, ahí está nuestra solución. Pues cuando tenemos unos paltos súper amarillos ahí en los cerros, ahí en Recoleta o en otro lado, lo que se hace es ponerle al arbolito ahí puntualmente debajo del árbol, se hace una tacita y ahí se le mete, ¿cierto?, una solución de quelato EDDHA con la mayor cantidad de que su componente sea orto-orto, ¿ya? Bien, eso es con respecto a los quelatos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Sí? Profe, yo quería Sí. comentar, no sé si comentar o preguntar, pero ¿es posible aplicar compuestos provenientes de algas para el mejoramiento o sea, para mejorar la disposición de estos minerales cuando el pH aumenta? Sí, mira, las algas son súper buenas. Yo he tenido muy buenas experiencias con la reacción de las plantas, de las raíces con las algas. Pero yo te diría que todavía a esta altura está como en una etapa de experimentación. Pero lo que yo he visto en el campo, ¿cierto? Y que es donde más me he desarrollado en el campo, es que he tenido buenos resultados con las algas de distintos tipo de alga, ¿ah? Pero aquí Chile tiene un potencial tremendo, entonces hay que seguir por esa vía de la investigación. A lo mejor no funciona en todas partes como es propio de nuestra profesión. Puede que el alga te funcione muy bien en ciertos sectores de la cuarta región, en otros lados a lo mejor no va a funcionar bien por el tipo de suelo, el mismo clima, en fin, pero indudablemente que es un aporte y que hay que seguirlo investigando, ¿ah? Las algas. Ya, profe, gracias. Muy bien. Ya, jóvenes, he hablado mucho. ¿Les parece si descansamos 15 minutitos y volvemos a la última parte de la clase? Ya, profe. Ok, entonces Profe, 20, a ver, 5, 10, 15, sí. 20 para las 6, volvemos, ¿ok? Ya, profesor. Ya, Vale, profe. gracias, gracias. Ahí sí, estamos reanudando la grabación. Vamos a compartir la pantalla, como decíamos, y nos vamos a ir aquí y nos vamos a ir acá. ¿Sí? ¿Están viendo bien la pantalla, por favor? ¿Alguien me indica? sí, profe. Ya, súper. Entonces, esta sería la clase 3. Todo lo que habíamos visto era de la clase 2. Así que igual vamos a ir un poquito rápido, pero siempre deteniéndonos en las cosas importantes, o en las más importantes en realidad, y en las dudas, sin duda, sin lugar a equivocarnos. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos diagnóstico de agua, tipo de diagnóstico, introducción al diagnóstico. ¿Ok? Aquí tenemos, vamos a hablar entonces un poquito de esta herramienta del diagnóstico, ¿cierto? Que es una base de análisis, ya sea del suelo, de los sustratos, del agua de riego y por supuesto del material vegetal. Esas son como las tres grandes grupos en la cual nosotros nos dedicamos a trabajar con el diagnóstico agrícola. Agua, suelo, planta, ya para hacerlo así como más fácil. Entonces, la idea es relacionar, ¿cierto? La nutrición que tiene la planta, su respuesta con la dosificación que nosotros entonces hacemos de los fertilizantes para optimizar esta aplicación, para sacar el mayor rendimiento de las plantas, pero también para poner las cantidades justas y no en exceso
qué tan mal le han hecho a los suelos muchas veces los excesos de fertilización, ¿sí? Cobra importancia fundamental en estos análisis, ¿cierto? Este diagnóstico agrícola en la agricultura intensiva, ya, donde se pueden controlar mayormente los parámetros. Por ejemplo, un cultivo hidropónico, tú controlas prácticamente, bueno, los de alta tecnología me refiero, controlas prácticamente todas las variables, la luz, la temperatura, la humedad, lógicamente el viento, controla el CO2, controla las plagas, el pH, los nutrientes, prácticamente todo, ¿ya? Entonces, ahí es donde estos análisis es donde cobran suma importancia. En el campo abierto también, por supuesto, trabajamos mucho, sobre todo con análisis de suelo, vegetal, análisis de agua. Ok. Todo está relacionado, en realidad no hay nada independiente en este mundo agrícola, en el mundo de la producción vegetal. Todo está relacionado. Por ejemplo, como está escrito aquí, dice un señor, oye, mira, este año utilicé un fertilizante X y tuve un 10% más de rendimiento. Lógicamente que eso no es correcto, ¿no? Porque no se debe solo a una cosa, como les digo yo, porque todo está relacionado. Si tú ocupas el mejor fertilizante del mundo, el más eficiente, el mejor, el que de última tecnología, te puede ir muy mal, porque si no regaste bien, no te va a dar los resultados que tú esperas. Si no controlaste las plagas, tampoco te va a dar los resultados. Si no controlaste la maleza, si no hiciste bien tus labores culturales, ¿cierto? Como la poda, por ejemplo, o como la cosecha. Si no hiciste a tiempo tus labores de raleo o de soje, por muy top que sea el fertilizante que ocupaste, no es la explicación de tu buen resultado. Cuando a ti te va bien es porque tú hiciste todas las cosas bien, no porque hiciste una sola cosa bien, sino porque el conjunto lo tienes que hacer bien. Entonces hay que preocuparse de todo el conjunto en la producción agrícola, ¿sí? Eso es muy importante. Muchas veces llegan vendedores, a mí me tocó cuántas veces recibir a los vendedores y me decían, mire, le traigo un producto que se llama engorde, por ejemplo, por decirte algo, engorde de fruto. Ah, sí, sí, y usted aplica este producto y la fruta le va a crecer un 20% más. Evidentemente que eso es mentira, no existe ese producto, no existe. Tú tienes que hacer todo bien para que la fruta te crezca un 20% más, si es que te puede crecer un 20% más, ¿ok? Entonces, cuidado con los voladeros de luces, con que un solo producto o una sola acción te va a solucionar todo, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Los métodos de diagnóstico podemos decir que incluyen dos procesos principales, que son la adquisición de datos, ¿cierto? Lógicamente, para hacer un diagnóstico yo tengo que tener antecedentes, tengo que recopilar los datos de toda la información disponible, ¿cierto? Condiciones agroclimáticas como clima, localización de las parcelas, tipo de suelo, sustrato, orografía, en fin, todos los plaguicidas ocupados, la mayor cantidad de información. Está el muestreo y la preparación, por otro lado, de las muestras. Nunca el análisis puede ser mejor que la muestra, y aquí tiene razón. Si por el mejor laboratorio que tú mandes a tu muestra, si la muestra fue mal tomada o no representativa, pues lógicamente que no te va a dar la solución, un buen diagnóstico, porque tomaste mal la muestra. Entonces eso también es muy importante. Y determinaciones, análisis de las muestras, pues qué es lo que quiere analizar. La interpretación de los datos adquiridos, lógicamente, pues aquí dice, mira, podemos tener como base de comparación con diferentes normas o referencias, si bien el diagnóstico agrícola es algo más complejo, claro. Cuando nosotros recibimos un análisis foliar, lo miramos y contra qué lo vamos a comparar.
contra el valor de referencia que viene ahí mismo en el análisis. Puede ser que sea correcta esa forma de hacerlo, o puede que no. Puede que el laboratorio esté tomando tablas de referencia, no sé, por norteamericana, por decir algo, o sudafricana, o española, y que no son lo mismo. No es exactamente igual a como está aquí en Chile, y ni siquiera en Chile, en el sector donde tú te ubicas, porque en Copiapó tiene condiciones muy, muy distintas a la cuarta región. Y la cuarta región tiene condiciones muy distintas a la séptima región. Entonces, indudablemente que los valores de referencia tienen que ser de acuerdo a cada una de las regiones. Por lo tanto, la mejor comparación es la que tú mismo te vas haciendo a través de los años. Con los análisis que tú vas tomando, esos valores que te están resultando a ti son tus valores de referencia. Por ejemplo, si tuviste un año de una buena cosecha, porque, repito, hiciste todas las cosas bien, regaste, fertilizaste, aplicaste herbicida, hiciste las labores, hiciste todo y te fue muy bien con tu cosecha y obtuviste unos resultados en los análisis, esos son una buena referencia para ti, para compararte con eso, ¿ya? Y no con una tabla que viene de otra parte que a veces ni sabemos de dónde salen los valores de referencia. ¿Correcto? Ya, ¿qué más? Clasificación general, hay métodos directos, ¿cierto? Como el análisis de suelo, de agua, material vegetal, y hay otros que son, perdón, esos son indirectos, ¿ya? Porque a través del agua, por ejemplo, estamos intuyendo lo que nos va a ocurrir con la planta, por lo tanto es un método indirecto, ¿ya? No es un método directo. Y lo mismo con el material vegetal, a través de una cantidad de un elemento que se encuentre en las hojas, nosotros inferimos si eso va a estar bien en un futuro o no. Y hay otros métodos que son los directos, que son la experiencia en el campo, el diagnóstico visual, por ejemplo, es fundamental. Y eso se logra, claro, se logra con los años, pues eso normalmente uno no lo aprende en la universidad de buenas a primeras. Claro que aquí nosotros te damos muchos elementos, te mostramos fotos, te contamos nuestras experiencias, pero cada estudiante, cada futuro ingeniero agrónomo se tiene que formar a través de su experiencia en terreno, se va formando su diagnóstico visual, sobre todo si se dedica a una especie en particular. Por ejemplo, que tú te dedicaras solamente a los paltos y te metes en los paltos y trabajas con palto todo el año y estás dando vuelta de puro palto. Entonces te haces y a través de los años te vas haciendo una muy buena nivel de referencia, puede ser un método directo, ¿cierto? Bien. Aquí, bueno, hay un cuadro esquemático en general que está relacionado el agua, los cultivos, la especie, el suelo, las condiciones climáticas, son todas estas las cosas que tienen que ver con respecto a un plan de fertilización, ¿cierto? Y abonado. Tú tienes que tomar en cuenta todas estas cosas que hay aquí arriba y luego tú aplicas soluciones al suelo, soluciones a la planta, y ahí tú puedes hacer los distintos tipos de análisis y finalmente con eso tienes un diagnóstico. Tú te haces un diagnóstico. Para poderle dar solución a un problema tienes que tener un muy buen diagnóstico, porque si el diagnóstico es equivocado, el problema no lo vamos a solucionar, como ha pasado muchas veces, ¿cierto? Incluso con lo humano, cuando el doctor se equivoca en el diagnóstico y te operan de otra cosa, no de la que era. Estoy exagerando evidentemente, pero sí el diagnóstico es fundamental para solucionar los problemas. Y en cualquier situación, no solamente agrícola, en la vida también, cuando nosotros tenemos un problema y no sabemos diagnosticar bien por qué nos está pasando tal o cual cosa, podemos estar buscando erróneamente la solución. Por eso el diagnóstico, un buen diagnóstico seguramente nos lleva a un buen resultado, ¿ya? El diagnóstico, como decimos en aguas de riego, claro, la cantidad como la calidad de las aguas de riego es fundamental, ¿cierto? Para las plantas, es por la cual se nutren a través de la absorción, ¿cierto? De agua del suelo, de solución, ahí vienen los minerales, les sirve también para enfriarse las plantas, fundamental, ¿cierto? Ese proceso de la transpiración tan maravilloso
que es lo que hace que la planta realmente produzca. Si no hay transpiración, no hay producción. No hay producción de nada, porque no se mueven los elementos. La planta no puede tomar agua del suelo para poder llevar los elementos y construir, ¿cierto? Un lindo fruto, hojas, flores, lo que tú andes buscando. Entonces, en el agua es muy importante saber la importancia que tienen las condiciones químicas. Aquí no estamos hablando de la parte bacteriológica, aquí nos estamos dedicando a la parte más bien química del agua. ¿Ya? Hay para otras cosas se utilizan cuánta bacteria, Escherichia coli tiene el agua, en fin, pero son otros tipos de análisis. Aquí nosotros estamos solamente por el tema nutricional y elementos minerales. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Claro, tiene mucho que ver con la salinidad, porque a través del agua de riego nosotros podemos estar incorporando sales naturales que vienen de la fuente de agua, y aparte le echamos fertilizantes que también son sales, ¿ok? Y eso nos va a afectar indudablemente a la velocidad de infiltración en el suelo, y por supuesto si es en una cantidad mayor o algunos elementos muy tóxicos, a una toxicidad justamente. Entonces el muestreo de las aguas de riego, hay que tomar una muestra representativa. Parece de perogrullo, pero es así, pues no puedes ir a tomar a un lugar donde a lo mejor no es tu fuente principal, ¿ya? Si tienes 3 pozos de riego en un campo, tienes que tomarle a los 3 pozos, porque de esos 3 pozos seguramente se juntan en uno solo y de ahí se riega todo el campo. Entonces tengo que saber muy bien de mis fuentes de agua, es donde yo voy a ir a tomar el agua. Si es de canal, bueno, y ese canal pues seguramente llega a un embalse, pues tomo una muestra del embalse. Por lo tanto, es muy, muy importante saber que la muestra nuestra sea representativa, ¿cierto? Los envases también tienen que ser envases, ojalá de plástico limpio, de agua mineral, por ejemplo, puede ser. O si no, bien lavado, o envases de vidrio también bien lavado, cosas que no desprendan, como dice aquí, elementos alcalinos, materias orgánicas, o que las paredes absorban ciertos elementos, en fin. Y hay que sellar herméticamente y llenarlo hasta arribita, hasta el último. Ojalá que se rebase un poquito la botella y ahí usted le pone la tapa, cosa que no haya aire, para que no influya en el pH fundamentalmente. Evaluación de la calidad de las aguas de riego. Aquí tenemos que hablar de la composición, y fundamentalmente nosotros vamos a hablar de los elementos que nos interesan a nosotros desde el punto de vista nutricional, pues que son el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, y eso son en cuanto a los cationes. Y en cuanto a los aniones, o sea, los de carga negativa, vamos a hablar de los cloruros, sulfatos y bicarbonatos, sobre todo el bicarbonato, que es enemigo de los goteros, ¿ya? ¿Por qué? Porque los tapa. Un elevado contenido de bicarbonato, si no somos capaces de neutralizar esos bicarbonatos, son los que van a tapar los goteros, y ahí sí que nos vamos a meter en un problema serio. Cuando el pH es superior a 8,3, normalmente ya es un indicativo que hay carbonatos en el agua, y también es otro problema serio el tema de los carbonatos. Afortunadamente, nuestras aguas en general están entre 7 y 8. Ya 8,3 puede ser muy extremo. No dudo que debe haber algo por ahí, pero en general nuestras aguas están bajo esos niveles. Entre los componentes menores del agua de riego merece especial atención el boro. ¿Por qué el boro? Porque el boro, con poquita cantidad que te pases del límite, ya puede causarte muchísimos problemas. Es muy débil la línea que hay, ¿cierto?, entre la cantidad correcta de boro, que son entre 0,5 partes por millón en el agua de riego, a 1, y ya sobre 2 ya te puede empezar a causar problemas, ¿ok? Por lo tanto, ojo siempre con todo, pero con el boro en especial cuidado. Y por supuesto que también tenemos que analizar la conductividad eléctrica y el pH, ¿ya? Estos se llaman índices de primer grado, que son la conductividad eléctrica, el pH,
los iones mayoritarios, ¿cierto? Y otras determinaciones. En los iones mayoritarios tenemos los aniones, como los bicarbonatos, sulfatos, cloruros, y los cationes como calcio, manganeso, sodio y potasio. ¿Ya? Bien. Criterios para la evaluación de la calidad del agua. De la calidad del agua de riego, la composición físico-química, ¿cierto? Es importante. Y saber qué nos va a afectar. Los problemas de salinidad, por ejemplo, hay que ver las sales solubles totales, ahí ya nos miramos directamente lo que es la conductividad eléctrica, los problemas de infiltración que están relacionados, infiltración en el suelo, que están relacionados con el sodio, y ahí hay que hacer una relación de absorción de sodio que se llama, que es una ecuación, y ver qué valor nos da. Hay toxicidades específicas, por ejemplo, de un elemento, y otros problemas como metales pesados, contaminaciones, en fin. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí hay una tabla de referencia para la conductividad eléctrica, un umbral que se llama, o sea, hasta donde la planta está rindiendo el 100% de su capacidad, del extracto de saturación de suelo, o sea, de lo que está en el entorno radicular, de esa agüita que está en el entorno radicular, ¿ya? Por ejemplo, en la fresa, que es la frutilla, la conductividad en el suelo o en el extracto saturado debe ser de 1,3, y en el agua de riego no debe ser mayor a 0,9. Estamos hablando de la conductividad eléctrica, ¿ya? Entonces, si te fijas, no está ordenada de menor a mayor. Estos cultivos hortícolas de menor o de mayor sensibilidad a las sales a menor sensibilidad a las sales. O los que resisten menos sales a los que resisten más sales. Entonces, tenemos la fresa, la zanahoria, la lechuga, el rábano, y así va aumentando su capacidad de resistir sales. Por ejemplo, el espárrago es una de las plantas que más resiste salinidad. Fíjate. 4,5 a nivel de suelo y 3,2 a nivel de agua. Y hablar de 3 en agua de conductividad eléctrica es que ya son aguas con cierto grado de problemas, pues hay que saber manejarlas, ¿ya? En frutales, ¿qué tenemos? Bueno, el aguacate, más conocido por palto, por nosotros, ¿cierto? Aguacate se le dice en Centroamérica, en México sobre todo. El aguacate es el más sensible, el palto es el más sensible. El palto usted tiene que tener mucho cuidado. En Santiago, los paltos de Santiago, por poner un ejemplo, en las casas, yo en mi casa no tenía, porque era una casa chica donde vivía yo, pero tenía un amigo, el Renato, que tenía una casa tremenda y tenía 2 paltos. Y siempre me acuerdo de mirar esos árboles y ver que las hojas en las puntas estaban todas quemadas. Todas las puntas de la hoja estaban quemadas. Y lógicamente que en ese minuto, pues, era una curiosidad nomás para mí. Pero ya después, con nuestra carrera de agronomía, supe que era porque el palto es muy sensible a las sales, se regaban esos árboles, se regaban con una manguera que era el agua potable que traía en la casa, pues, y esa agua tenía cloro, y con ese poquito cloro que tiene el agua que nosotros tomamos, el palto inmediatamente le muestra esa sensibilidad a las sales y empieza a tirar todas las sales hacia los extremos, como hacia el basurero, y llega a un nivel tal que empieza a quemar las células. Por eso se veían quemadas las puntas de los paltos, ¿ya? Y así, lo mismo, de los más sensibles a las sales hasta los más resistentes, y empezamos a bajar, por el plátano, el ciruelo, el melocotronero, la vid es bastante resistente a las sales, la uva, ¿cierto? 3,5 en suelo, 2,2 en agua de riego, y después ya, lógicamente, la palma datilera, ¿cierto? Las palmeras y todas esas cosas, pues resisten un montón de salinidad. Y en los cultivos extensivos, como tenemos los porotos aquí arriba, muy poco resistentes a las sales los porotitos. Después ya tenemos alfalfa, resiste bastante mejor, ¿no? 3,4 en suelo la alfalfa. Y la que más resiste, fíjese, 11. Es un montón la alfalfa, la cebada, quiero decir. Mucho más que la palma datilera. 11 en suelo y 7,5 en agua. O sea, hay una barbaridad de
de sal la que puede resistir la cebada. Así que con este cuadrito usted ya tiene más o menos una idea de si quiere poner un cultivo, lo puede orientar. Ojo, que son orientaciones nada más, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta con este cuadro? Ninguna. Seguimos. Existe un concepto que se llama fracción de lixiviación o fracción de lavado también. FL, de lixiviación o fracción de lavado. Esto se define como la fracción de agua de riego que debe atravesar la zona de las raíces para impedir que la salinidad del suelo exceda un valor deseado. A ver, supongamos que la planta necesita, voy a inventar la cifra, 10 metros cúbicos de agua por hectárea. Ese es para el consumo de la planta y mantener una humedad. La fracción de lavado le va a decir a usted, según el cálculo que vamos a hacer, que tiene que tirar 13 metros cúbicos, o sea, un 30% más del agua que necesita la planta. Por eso se llama fracción de lavado. No es el agua que necesita la planta, no, es el agua para arrastrar, ¿cierto?, posibles sales que usted vaya acumulando. Entonces, ¿cómo se calcula? De manera muy fácil. Tenemos aquí, tiene que la conductividad eléctrica del agua de riego, que usted la tiene de su análisis de agua, lo multiplica por 100 y lo divide por la conductividad eléctrica máxima del extracto saturado. Ahí está. ¿Dónde obtenemos eso? ¿O de aquí? Conductividad eléctrica del suelo, del extracto. ¿Ya? A ver, conductividad eléctrica máxima. No, del anterior no, me equivoqué. De este sí, de este cuadro es donde yo me tengo que fijar para sacar la fracción de lavado. Es decir, voy a tomar la conductividad eléctrica del agua de riego, la multiplico por 100 y la divido por este valor que yo pueda encontrar aquí. Todo esto, insisto, es referencial, pero que nos puede servir, nos puede ser una buena ayuda, ¿ya? Como referencia. Entonces, tenemos de nuevo la conductividad máxima referencial para las hortícolas, y aquí está la fresa metida aquí, pero bueno, es 4,5, bueno, ahí están los valores, porque las papas 11, el melón 12, el espárrago 20. En frutales, lo más que podemos tener en el extracto, ¿cierto?, es 6 en aguacate, que para mi gusto es mucho todavía, es muy alto, tiene que ser más bajo. Pero eso es, esto es en palto, aguacate, acuérdense, palto. Y así están los valores de referencia para el limón, ¿no? Ciruelo, ¿dónde lo vi? Aquí limones 9, vid 13, extensivos como frijoles, soya, maíz, cebada, en fin. Como les digo, son conductividad eléctrica máxima estimadas para el crecimiento en diferentes cultivos. Máximas, no son las ideales, son las máximas. Esas son las que vamos a ocupar acá. Conductividad eléctrica máxima. ¿Sí? ¿Claro? Problemas de infiltración, ¿cierto? Algunas propiedades físicas de los suelos, tales como la dispersión de las partículas coloidales. ¿Se acuerdan esa foto que veíamos delante microscópica? Esas como plaquitas. Bueno, esas plaquitas, si se empiezan a extender, no están agrupadas como veíamos en la foto que había a un lado, ¿cierto? Que estaba como un cuadradito como un sándwich de estos de pan de molde, ¿sí? De pan de molde, y la otra estaba como más abierta a la mano derecha. Ese es como que se empiezan a dispersar, y eso es muy malo en los suelos porque produce baja velocidad de infiltración. Entonces, ¿quiénes nos causan ese problema? Lo causa el sodio. El sodio se expande, tiene un radio de expansión el átomo, por lo tanto hace correr las placas y hace que el agua le cueste bajar. Entonces, yo me acuerdo haber visto en Copiapó, trabajé durante 6 años en Copiapó, arriba, en el embalse Lautaro, y nosotros mirábamos el suelo y de repente se veían como unas manchas oscuras, y eso era sodio, puro sodio. Ahí era complicado producir, pero claro, como era fruta temprana, pues se compensaba, ¿cierto?, con
que no producíamos grandes cantidades, pero lo que se producía tenía muy buen precio. Pero se veía en el suelo el tema del sodio, y era curioso porque de repente uno pensaba que estaba húmedo eso y lo tocaba y no estaba húmedo, le cambia el color el sodio al suelo. Bueno, y el efecto contrario, fíjate, lo hace el calcio. El calcio es un aglutinador de suelo, o sea, te mejora la velocidad de infiltración y además te viene a reemplazar en los lugares donde está el sodio pegado en la arcilla, lo desplaza porque el calcio es divalente, tiene más fuerza de atracción, desplaza el sodio. Entonces, cuando tenemos suelos con estas condiciones sódicas, las aplicaciones de calcio, fertilizaciones con calcio, pues cobran mucha importancia porque hace el papel contrario al sodio, ¿sí? Vale. Para la estimación del riesgo de impermeabilización, del riesgo, ¿cierto? Relación aquí dice RAS, es relación de absorción de sodio, es el riesgo que nosotros tenemos de que los suelos se pongan impermeables. Viene relacionado por esta relación que es el sodio, expresado en miliequivalente, dividido por la raíz cuadrada de calcio más magnesio dividido por 2, o el promedio entre calcio y magnesio, ¿sí? Todo expresado en miliequivalente. Entonces, cuando nosotros tomamos un análisis de agua, lo vemos y escribimos los miliequivalentes de sodio dividido por la raíz de calcio más magnesio, todo en miliequivalente dividido por 2, y nos da un valor que algunos dicen mayor de 10, otros dicen mayor de 15, ya hay un riesgo, ¿cierto?, de impermeabilización de producto, que esa agua es la que te va a causar problemas. ¿Sí? Entonces, si te fijas, aquí está el sodio en base a la relación del calcio y el magnesio, que son dos como oponentes del sodio. Bien. Profe, Dígame, señor. disculpe, ¿de dónde uno puede sacar o cuál es la fuente para establecer los rangos? Para saber si hay una buena relación o si estamos en un riesgo de impermeabilización de los suelos. Sí, no, yo creo que más adelante lo tengo en las clases que vienen. ¿Ah? Ahí lo vamos a tocar. Pero en este caso del RAS, como te digo, hay autores que hablan de con un 10. Cuando esta relación te da menor a un 10, no hay problema, y cuando te da mayor de 10 ya empiezan a haber problemas. Hay otros autores que hablan de que si esta relación es mayor a un 15, el valor que te dé, ¿cierto?, esta ecuación de aquí, si te da mayor a 15, vas a tener problemas. En los análisis también viene, ¿ya? Eso lo veremos más adelante y se toca con mayor profundidad indudablemente en el segundo curso, ya en el fertirrigación aplicada, ¿sí? Ya, profe. Vale. Problema de toxicidad específica, claro, aparte del efecto osmótico, la presencia de sales en la zona a nivel radicular determina la absorción de algunos iones específicos que se acumulan en diversos tejidos y especialmente en la hoja, llegando a provocar ciertos efectos tóxicos. ¿Cuáles son estos? Bueno, ya un poco yo les he hablado del cloro, pero también el sodio y el boro en las aguas son los que hay que tener mucho cuidado con estos elementos, porque dependiendo de la zona geográfica donde estemos en el país, puedes tener más problemas de boro. Por ejemplo, aquí en Vicuña arriba yo trabajé en Agricom y teníamos cerca de una parte por millón de boro en las aguas, y eso era muy malo para los paltos, ¿ya? Era complicado. Entonces, y el cloro aquí en Recoleta, el mismo Agricom, en Recoleta, también teníamos que estar haciendo fracciones de lavado continuamente porque las aguas tenían como 2 a 3 mil equivalentes de cloro, y eso se acumula en el suelo y teníamos que lavarlo. Afortunadamente, como son negativos, no se pegan en el suelo, en las arcillas, entonces tú sí, a través de una carga de agua, puedes bajarlo a nivel más allá de las raíces. Ya, toxicidad por cloruro, yo creo que ya más o menos lo comentamos. Ahora, la tolerancia aproximada de diferentes cultivos a los cloruros, aquí tenemos una idea. Vuelvo a insistir, son valores referenciales, nada más. Tenemos nuevamente el palto,
el aguacate, el palto, cloruros admitidos 4, dice, ¿ya? En la disolución del suelo, o sea, en el extracto saturado, ¿ya? 4. Para mi gusto en particular es mucho 4. Nosotros, yo he visto que con 2 andábamos bastante bien, pero como le digo, son referencias. Ustedes tienen que encontrar su valor, pero por lo menos aquí hay algo que lo puede guiar, ¿ya? Bueno, lo mismo aquí están los otros cultivos, ¿cierto? Los que más admiten en este caso va a ser el sorgo, y en estos otros cultivos tenemos la remolacha, por ejemplo. Mira, tremenda cantidad de cloruros que puede aceptar la remolacha en agua salina, ¿no? De cloro. Bueno, repito, todo esto son referencias. En el boro, cuando hablábamos del boro, yo les decía que era muy delicada el límite entre lo correcto o entre lo inocuo o aceptable para la planta a lo tóxico, era muy, muy cortito el rango. Aquí tiene normalmente, dice, un nivel de 0,1 a 0,4 partes por millón. Muy poquito. El boro en el agua de riego es suficiente para cubrir todas las necesidades que tiene la planta de boro. Acuérdense que el boro es un elemento esencial. La planta necesita boro. Muy poquito, pero necesita. Y acá, con 0,1 a 0,4 que tenga en el agua de riego, no tienes que aplicar boro, para nada. Es suficiente, ¿ya? Los síntomas visuales de exceso aparecen habitualmente en las hojas más viejas, ¿ya? Y consisten en necrosis de puntas y bordes, moteados amarillos, en fin. Más adelante iremos a ver en la parte del análisis foliar, vamos a ver estas deficiencias. Después, tolerancia relativa de diferentes cultivos al contenido de boro en miligramos por litro, que es lo mismo que partes por millón, ¿ya? Entonces, en agua de riego. Y aquí volvemos con el espárrago, es salvaje el espárrago, lo que puede aguantar de sales, lo que puede aguantar de boro, 4. Otras especies, el mismo palto con esto no funciona. Fíjate, 0,6 nivel crítico en el palto. Yo le decía que en Vicuña teníamos 1, ¿se acuerda? En el agua de riego llegábamos a tener 1. Entonces, bueno, y ahí estaban los paltos, ¿no? Tratando de defenderse. No sé hoy día si habrá, yo hace mucho tiempo y no voy a Vicuña. No sé si estarán esos paltos todavía por allá. ¿Alguien es de Vicuña, de ustedes? Yo, profe. Ya, y hay plantaciones de palto esos de Agricom, ahí me acuerdo que estaban en Mamayuca, ahí en esa parte había muchos paltos. Yo estaba cuando plantamos esos paltos. ¿Estarán o ya no están? En Vicuña la verdad no lo sé, sé que hay unos paltos, pero más cerca de Paihuano. Ah, no, pues para el otro lado. Mucho Claro. más allá. Ya. Bueno, quizás. No creo que estén en todo caso, pero bueno. Ya, pues, aquí tienen ustedes una referencia, ¿ya? Son referencias. Ocúpenlo como tal. ¿Qué más? Dice aquí, máxima concentración permisible de elementos traza en el agua de riego para no causar toxicidad en los cultivos ni en los consumidores. Entonces, elementos traza, ¿a qué se refiere esto? A cosas que no están necesariamente presentes en el agua de riego, pero si existen, aquí usted tiene una referencia de aluminio, arsénico, cadmio, berilio, bueno, el zinc sí, cobalto, el cobre también puede estar, cromo, flúor, esos ya son más níquel, vanadio, que pueden ser elementos beneficiosos, ¿se acuerda? Pero aquí tiene una referencia permisible, ¿ya? Permisible. Bien. Comprobación de los índices de primer grado. A ver, aquí, ¿qué es lo que puse aquí? Era que nosotros podemos comprobar un análisis de agua viendo que la suma de los cationes es miliequivalente, la suma de los cationes con la suma de los aniones tiene que ser igual, ¿ya? Porque las aguas están en equilibrio, las aguas no tienen polaridad, no vienen cargadas las aguas son neutras, porque sus componentes negativos y sus componentes positivos están en equivalente, están en igual proporción. Entonces lo que te hace que el agua quede en neutro. Pero sí está permitido un 5% de diferencia. O sea, si yo sumo los miliequivalentes
del potasio, del sodio, del calcio, del magnesio, creo que no se me escapa ninguno. Si sumo esos 1000 equivalentes y por otro lado sumo los 1000 equivalentes del cobre, perdón, del bicarbonato, del cloro, de los nitratos, ¿cierto? De los fosfatos, si los sumo me tiene que dar igual o que haya una diferencia mínima de un 5, menos de un 5%, menor o igual a un 5%, está permitido. Pero si tú tienes un 20, un 25% de diferencia en esa suma, quiere decir que el análisis está mal hecho, ¿ya? Yo creo que más adelante lo vamos a ver. Después, otra relación importante es la concentración de las sales totales disueltas y la conductividad eléctrica en decisiones. Esa relación va a oscilar entre 600 y 850. Igualmente, el producto de la conductividad eléctrica por un factor de 10 y 12 nos da la concentración de sales disueltas en miliequivalente para aguas normales empleadas para agua de riego. Los valores que estos factores tienden a elevarse cuando o sea, usted tiene que elevar, cuando usted suma, ¿cierto? Los cationes o los aniones y los divide por 10 o por 12, le da una idea de lo que es la conductividad eléctrica. Eso es lo que dice aquí. Y cuando usted ocupa un factor de 10, es cuando no tiene mucha cantidad de cationes divalentes. Y cuando ocupa 12 es cuando el análisis está más cargado a los cationes divalentes. Lo vamos a ver después con más detalle. Bien. El pH, bueno, ya hemos hablado del pH y la importancia que tiene y la la disponibilidad que tienen los nutrientes en el suelo está íntimamente ligada, ¿cierto?, al pH del suelo. En la primera clase vimos un cuadrito y ahora en esta tercera clase vimos exclusivamente los microelementos. Ok, entonces, y ya más o menos sabemos los pH óptimos, que iban entre 5,5 y 6,5, 7, por ahí son los pH óptimos tanto en el agua como en el suelo. Habla también de los bicarbonatos, que no es recomendable nunca neutralizar todos los bicarbonatos de un agua de riego, porque los bicarbonatos igual te dan propiedades buffer al agua, entonces te mantiene un pH constante. Pero si tú los eliminas completamente, los disocias, el pH empieza a oscilar, empieza a perder esa capacidad buffer. Por lo tanto, tienes que neutralizar, como dice aquí, en el agua alrededor de un 75% de los bicarbonatos. Cuando hablamos de miliequivalentes, hablamos de que hay que dejar en el agua de riego 0,5 miliequivalentes de bicarbonato. Esto también lo vamos a ver con un poco más de detalle. Contenido salino total, bueno, aquí hay un cuadrito que le muestra, ¿cierto?, la conductividad eléctrica, clasificación de aguas de riego, ¿cierto?, según el grado de conductividad eléctrica que usted tenga, en decisiemens por metro, ¿ya?, que es la unidad que se ocupa actualmente. Entonces usted puede ver aquí medio, bajo, alto, y depende de los autores también, pues aquí pusimos Richard, Universidad de California, Ayers, Westcott, Cerda, o sea, cada autor también le da su interpretación. Pero bueno, ahí tiene para que lo tenga de consulta, ¿ya? Y tenemos valores normales, óptimos y de riesgo en aguas de riego para un cultivo moderadamente tolerable a la salinidad. Este cuadro es muy interesante porque muestra qué es lo que nosotros debemos esperar, con qué nos debemos sentir tranquilos o con qué nos debemos preocupar. Por ejemplo, en pH, si usted tiene los valores normales, van entre 7 y 8,3. Como le decía yo, no he visto mayores de 8,3. Pero póngale entre 7 y 8. Eso es como lo normal, eso es como lo que usted siempre se va a encontrar en agua. Ahora, ¿cuál es el valor óptimo para estar regando un cultivo? ¿Cierto? Sería entre 5,5 y 6,5.
porque ahí sabemos que todos los nutrientes están disponibles, aunque cuando el agua cae al suelo, pues está un ratito a ese pH, después vuelve a tomar rápidamente el pH que tiene el suelo. Es muy difícil cambiarle el pH a los suelos, ¿ya? Pero hay intentonas buenas por ahí. Valores de riesgo mayor a 7,5. O sea, si en las aguas usted tiene más de 7,5 de pH, tenga cuidado porque puede empezar a tener problemas con la disponibilidad de los nutrientes. Y acá tenemos las acciones preventivas o correctivas. ¿Cuál sería? La acidificación de la solución. Acidificar. ¿Para qué voy a echarle ácido al agua? Para neutralizar los bicarbonatos. ¿Qué es lo que hace? Y se lo explico al revés, con un ejemplo nuestro, del humano. Cuando nosotros, por alguna comida, alguna cosa, tenemos acidez, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué tomamos? Bicarbonato con limón. Bicarbonato, claro, bicarbonato de sodio, bicarbonato tomamos. ¿Por qué? Porque como tenemos acidez, al echarle la sal, lo que hace es que esa acidez se eleva por la sal y ya se queda en un nivel de acidez que no te causa ese exceso de acidez. O sea, está elevando la acidez, subiendo su valor, me refiero. Acuérdense que el pH, mientras más alto es menos ácido, mientras más bajo es más ácido. Bueno, esto ocurre exactamente lo mismo, pero al revés. El agua tiene mucho bicarbonato. Entonces, ¿qué es lo que tengo que echarle yo para neutralizar ese bicarbonato? ¿Qué hago? ¿Qué le aplico yo a un agua que tenga mucho bicarbonato y yo quiero bajar ese bicarbonato? Algo ácido. Ácido, pues, ¿ves? Es lo mismo que hacíamos nosotros, pero nosotros en el humano normalmente lo hacemos al revés. Nosotros tenemos mucho ácido y tenemos que tomar una sal, bicarbonato. En el agua de riego es al revés. El agua tiene mucho bicarbonato y lo que nosotros tenemos que aplicarle es un ácido para descomponer ese bicarbonato, deshacerlo, neutralizar lo que se llama químicamente. Y ya les voy a enseñar cómo se hace, muy fácil. Entonces, esa sería la solución a aguas con mucho bicarbonato, y el bicarbonato es súper problemático, como les digo, para los riegos por goteo, ¿ya? Porque se tapan los goteros y destapar eso después es muy complicado. Por lo tanto, tenemos que partir ya desde el cabezal de riego con un agua con acidificada, ¿cierto? Con un pH ojalá entre 5,5 y 6,5, con adición de ácido. Puede ser ácido sulfúrico, puede ser ácido fosfórico, puede ser ácido nítrico, dependiendo de las necesidades y por supuesto de la economía que usted tenga en su campo. Ya, y así lo mismo para todos. Conductividad eléctrica, por ejemplo, valores normales que usted se puede encontrar en las aguas de riego entre 0,5 y 5, aunque 5 es muy alto, pero supongamos. ¿Cuál sería el valor óptimo? Menor de 2. Una agüita que tenga menor de 2 de conductividad, usted se puede quedar muy tranquilo que no va a tener problema de salinizar sus suelos. Ahora, cuando el valor es mayor que 3, hay que parar las antenas y ver, bueno, qué se puede hacer. Y aquí dentro de las acciones correctivas es riegos frecuentes con adecuado drenaje. Claro, porque acuérdense que con la fracción de lavado, lo que veíamos anteriormente, con eso usted va a, no elimina las sales, pues si las sales no las va a eliminar, pero sí las va a llevar más allá de la zona radicular. Las va a sacar de la zona radicular, que es la zona que nos interesa, y las va a ir desplazando más abajo. ¿Ya? Eso es lo que se puede hacer. Bueno, no lo voy a leer todo, pero esto es para que usted lo tenga, para que lo tenga como de consulta, para que si alguna vez se enfrenta con algo, decir, oye, a ver el calcio, ¿cómo era? Bueno, viene a esta tablita y mira aquí, pues calcio. Valor normal en el agua hasta 10, que es alto. Valor óptimo entre 3 y 6. O sea, cuando tenemos estos valores en milimoles, ojo la unidad, la unidad es importante, pero no es lo mismo en calcio, por lo menos en los divalentes, los de valencia 2, no es lo mismo hablar de milimoles que miliequivalente. Cuando usted tiene valencia 1, como el potasio, es lo mismo, vale lo mismo un miliequivalente que un milimol. Miliequivalente, milimol, vale lo mismo.
Pero en el calcio no. En el calcio tiene que juntar 2.000 equivalentes para hacer un mol. Entonces, ojo con la unidad. Estas unidades están en milimoles, ¿ya? Entonces decíamos que valores óptimos entre 3 y 6 en el agua de riego, y si usted tiene menos de 3, puede haber un desequilibrio, o sea, tendría que aportar usted calcio. Pero si tiene 6, por ejemplo, o 5, a lo mejor se ahorra el aporte de calcio que usted hace, y el calcio es caro, o sea, bueno, no es tan caro en realidad. El nitrato de calcio no es de los más caros. Pero se ahorra aplicar ese fertilizante, ¿ya? Se ahorra aplicar calcio, porque usted sabe que en su agua de riego viene el calcio suficiente y no es necesario aplicarlo. Usted entonces tiene una base científica, tiene un respaldo como profesional, de decir, no, pues yo tomo la decisión de no aplicar calcio porque mi agua tiene 6.000 equivalentes o milimoles de calcio, y mi análisis foliar está bien, y yo veo las plantas están perfectas, y la condición de la fruta está perfecta. No tiene más que aplicar, ¿ya? Entonces, no es necesariamente que uno tenga que aplicar todos los fertilizantes, no, tenemos que analizar qué nos aporta el agua de riego, y eso va a ser una economía tremenda, pero cuando nosotros entendemos, cuando no entendemos, pues le echamos de todo por si acaso, pero no es la idea, tenemos que ser eficientes, ¿cierto? Con el bolsillo y con el planeta. Bien. Bueno, y así pues, aquí tiene el magnesio, el sodio, el potasio, esto véanlo ustedes, véanlo con calma. Mira, aquí tenemos los bicarbonatos, ¿ves? En milimoles también, bicarbonato, que es lo mismo que 1.000 equivalentes, porque este tiene valencia 1, el bicarbonato. Dice hasta 10. Uf, yo lo que más he visto, 9. Pero en México, no acá, 9 he visto, y nos gastamos una cantidad enorme de ácido sulfúrico, ¿ya? Porque si no, los goteros a las 2 semanas estaban todos tapados. Es súper complicado esto de los bicarbonatos. Aquí en Chile, en Copiapó, aquí en la cuarta región, en San Felipe, donde he trabajado, he visto los niveles que no van más allá de 4 o 5, me parece haber visto alguna vez. Pero bueno, puede ser que en su zona no, pues mire, profe, yo tengo 8 acá. Bueno, está bien, sí. Nadie en agronomía, en agricultura, tiene la verdad absoluta. Lo que pueda pasar en un lado no pasa en otro, y lo que pueda pasar en otro, pues, en el otro lado no funciona de esa manera. Por lo tanto, tenemos que tener siempre mucho cuidado en descalificar, ¿cierto?, a nuestros colegas. Ah, no, pues mira lo que está hablando, no tiene idea. No, lo que pasa es que él tiene otras condiciones de suelo, de clima, de agua, y por lo tanto las cosas funcionan distintas. Así es. Aquí no tenemos nada, y usted sabe cuál es la frase típica del ingeniero agrónomo: depende. Siempre depende. Porque es cierto, depende de dónde esté, depende de qué patrón tenga el cultivo, depende de qué zona, depende de con qué río está ocupando el agua. Son tantas las variables que por eso que tenemos que ser muy humildes para nuestras opiniones y muy respetuosos también, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, ya veíamos esto de las interpretaciones, y eso es, estimados estudiantes. Esta es la clase número 3, nos queda una más, y después creo que viene la semana de receso, después hacemos una clase y después hacemos la prueba con estas 4 clases primeras, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda que hacer. Ninguna de mi parte, profe. No, profe. Ya, pues, excelente. Entonces, les deseo un buen fin de semana, cuídense con esto del coronavirus. El viernes festivo, quédense en la casa tranquilitos, uno puede disfrutar. Pónganse al día en las tareas, qué sé yo, ¿vale? Que les vaya muy bien. Muchas gracias por estar conmigo en esta clase. Nos vemos. Gracias. Vale. Gracias, profe. Que esté Chao. bien. Chao, chao, que estén bien. Gracias, profe. Esté bien. Chao, señor. Chao, chao.